Hola, apreciados compañeros. Bueno, estamos de nuevo en el libro Trigo de Dios, en el mismo capítulo que dejamos pendiente. Nos da Amelia Rodríguez mucha información, en la cual es importantísimo para nosotros porque iremos ampliando a medida que iremos leyendo. Y para no perder el tiempo, porque es un capítulo muy extenso que nos podríamos detener casi a cada línea, vamos a empezar, ¿ok? Venga, pues vamos a hacer la oración de cortita y empezaremos. Padre amado, nos encontramos aquí todos reunidos para poder comprender un poquitín más y vislumbrar un poquitín más las cosas que ocurrieron en aquel tiempo, no para que nos sintamos avergonzados porque aquello ya ocurrió y la verdad es que aún falta mucho a la humanidad para que vayamos aprendiendo de nuestros propios errores, sino para restablecer el camino y el rumbo a seguir. De esta manera, Padre, ayúdanos, por favor, a comprender un poquitín, a darnos cuenta de los grandes errores de la humanidad que tenemos todos, que desde que el hombre es hombre, o la mujer, no importa, que hemos tenido graves y graves errores. Así, Padre, quisiéramos pedirte tu auxilio para que podamos entender bien y también quisiéramos pedirte para nuestros familiares, sabes, de la mucha necesidad que hay dentro de nuestras familias, a veces con hijos, con nietos, con sobrinos, con tíos, con padres, con hijos, con la misma pareja. Ayúdanos, por favor, Padre, para que podamos unificarnos, ir avanzando todos y no importa si hay enfermedad, no importa si hay falta de dinero, no importa si hay falta de salud. Lo importante es que avancemos todos juntos, mirando siempre rumbo a ti, mirando siempre rumbo al amor que eres tú. Gracias, Padre, y vamos a iniciar la lectura de hoy. Bueno, si recordamos, el último vez que hicimos el trigo de Dios, dijimos, vamos a leer esto que es muy importante, que pertenece a la siguiente grabación, pero bueno, dijimos, Cicerón consideraba que la crucifixión era la más cruel y repugnante de las penas que los romanos aplicaban a los esclavos rebeldes y a los criminales bárbaros. En Jerusalén estaba reservada a los criminales comunes. Bueno, vemos que incluyendo a Jesús, ¿no? Le aplicaron la crucifixión. Pero la pregunta está, ¿dónde está esta barbaridad de la humanidad? No como hemos dicho en la oración, para que aprendamos un poquitín. Tan malo fue Jesús simplemente para curar a los enfermos, para acercarse a los necesitados, a los leprosos, a las mujeres con problemas o a los hombres, a las obsesiones. ¿Dónde está la maldad? No porque simplemente curaba el sábado. Si Jesús lo decía, es que Dios trabaja y yo también trabajo. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. O sea, ¿por qué el sábado le tenía que limitar, no? Y llegar a crucificarlo, porque, no sé, otra muerte, pues bueno, que estaría mal en Jesús, pero, ostras, la crucifixión que era, como bien dice aquí, era la más cruel y repugnante de las penas que los romanos aplicaban a los esclavos rebeldes, a los esclavos rebeldes y a los criminales bárbaros. Vemos que se pasaron no un pueblo, como se dice, sino un montón de pueblos, porque en la realidad Jesús no se merecía esta muerte que tuvo. Continuamos. Parece haber sido originada entre los persas con el objetivo de limitar la acción de impiedad de los criminales y de coartar la onda expansiva del crimen a través del terror. Y aquí hay una cosa muy importante, pero jamás la pena de muerte tendrá efectos benéficos en la sociedad o evitará la criminalidad. Donde se desarrolle, donde se desarrolle, a su sombra se esparcirá la violencia, el vicio, los delitos más viles. Vemos que Amelia nos dice que la pena de muerte no es la solución para
que la gente cambie. Podremos retener mediante las leyes muy rígidas a la sociedad, pero aquellas personas violentas continuarán siendo violentas y si no la hacen en aquellos momentos porque no pueden, porque saben que detrás hay una pena de muerte, pero continúan siendo violentos. Pero vemos que nos dice, solo la educación puede prevenir el mal y corregir el error. Solo la educación puede prevenir el mal y corregir el error. A veces pensamos, ¿no?, que ojalá hubiese la pena de muerte para matar a toda gente mala. No resuelve nada. Crea más odio a aquellos que han quedado aquí, bueno, que han quedado con los padres, que han matado al hijo, ¿no? O al revés, el hijo, porque le han matado a su padre con la pena de muerte. Posiblemente detrás queda la violencia. Dice, solo la educación puede prevenir el mal y corregir el error, que es realmente lo que falta en nuestra sociedad. Continuamos. Posteriormente se cree que fue Alejandro Magno quien en su expansionísimo difundió la crucifixión por el Oriente Medio, siendo perfeccionada y más refinada a través de los métodos romanos. La víctima debía, antes ser desnudada y atada a un poste para recibir los azotes, que normalmente, escuchad bien esto, eran 39 o más, con el flagrum, que ahora nos explica qué es el flagrum, que es un chicote de cuero con varias tiras o correas en cuyas extremidades habían bolas de plomo o afilados trozos de huesos de carnero para desgarrar las carnes. Vemos que no era simplemente un trozo de cuero y ya está, sino que a la punta habían para desgarrar las carnes y romper de dentro, ¿no? Habían bolas de plomo o huesos de carnero donde hacían desgarros de la carne. Vemos la humanidad, lo perversa que siempre hemos sido, porque hemos sido muy fáciles, ¿no?, para desarrollar cosas y matar a la gente, o para que la gente sufra, o para que, bueno, pues, yo qué sé, como esto de la crucifixión, ¿no? ¿En qué cabeza cabe, ¿no?, tener que hacer esto? Porque, bueno, si tienes que matar a alguien, le das un tiro o lo matas de un momento, pero la crucifixión era un, una pena de muerte muy lenta, porque se desgarraban la gente de dentro. Dice, dos sicarios aplicaban los golpes en la espalda y en las piernas sucesivamente. Dos personas iban aplicándole los golpes para poderlo herir, hiriéndolas y despedazándolas para que las hemorragias debilitasen las resistencias de la víctima y se quitaran la posibilidad de sobrevivir o que se demore más el desenlace en la cruz. Claro, al debilitarlo, resultaba que al crucificarlo estaba más débil, con posibilidades, perdón, de que muriese o desencarnase antes. O sea que imaginemos la mentalidad donde llega la de la humanidad, que en vez de apoyarnos, en vez de ayudarnos, en vez de darnos las manos unos a los otros, lo que hacemos es aún pensar cómo podemos matar y más ampliamente. Seguimos. Jesús había sido mandado de un lado a otro y estaba exhausto. Había recorrido aquella noche siniestra más de 4 kilómetros entre un palacio y otro. Vemos que no fue una cosa cerca de un lugar a otro. Y esta información realmente no la encontramos en ningún lugar. Dice, al ser retirado del madero donde fue flagelado, fue envuelto en una túnica púrpura escarlata y coronada con espinas para ultrajar a su persona y como ironía a su reino, siendo escupido y objeto de las burlas de los soldados.
vemos que realmente Jesús ya no bastaba, ¿no? Con los castigos y con la pena, sino aún la burla, el escupirle a la cara y todo lo demás, el ponerle una corona de espinas que sabemos que muchas veces a veces pienso, ¿no? Entre mí, ostras, lo que duele una piedrecita en la pierna o en el pie, ¿no? Cuando nos entra en el zapato, lo que duele que nos tenemos que detener y quitarlo, ¿no? Ahora imaginemos una corona de espinas después de haber sido ultrajado, de haber sido flagelado y castigado de esta manera tan bárbara. Seguimos. En la más terrible soledad humana, en la más terrible soledad humana, porque se apartaron todos de Jesús, él aceptó el fardo cruel de la ingratitud de los amigos, uno de los cuales lo había negado poco antes 3 veces consecutivas. Sepamos que a Jesús lo negaron 3 veces, que este fue Simón Pedro. ¿Recordáis que le dijo antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces? Bueno, pues este señor, después de que se dio cuenta, porque había estado siempre con Jesús, pero el miedo y a veces la, la influencia espiritual hace que tengamos este miedo, ¿no? A decir, sí, sí, yo soy de los suyos. Entonces este miedo para que le habrían castigado también hizo que negase a Jesús. Y vemos que nos dice aquí, en la más terrible soledad humana, porque no había nadie con Jesús, solamente María de Magdala, su madre y Juan el Evangelista. Estaban en la cruz. Los demás todos se retiraron, incluso Simón Pedro. Continúa diciendo, la sangre y el sudor abundantes se mezclaban en los rebordes de las carnes desgarradas. Empujado hacia el centro del patio donde estaba Pilatos, éste le gritó a la turba, «He aquí al hombre». No hubo ninguna emoción entre los enemigos, príncipes de los sacerdotes y soldados, sino odio y rencor. La verdad es que a veces yo no entiendo por qué este odio y este rencor, porque Jesús lo único que hacía era limitarse a curar a los enfermos, a enseñar a perdonar, a enseñar a amar, ¿no? Simplemente no se dedicó a esto, no se dedicó ni a criticar, ni a ponerse contra los políticos, ni a ponerse contra la religión. ¿Dónde está este odio, no? ¿Por qué este odio detrás? Continuamos diciendo, al unísono, decretaron y sellaron no el destino de él, sino el propio. Cada cual selló su propio destino al decir, crucifícalo, crucifícalo. No, no fue el matar a Jesús, sino que cada cual selló su propio destino. Pero yo no encuentro culpa alguna en él. Tomadlo vosotros y crucificadlo vosotros. La verdad es que Pilatos no encontraba ninguna culpa en él. Y ahora analizaremos por qué hizo esto. Seguimos. Un reino en desafío y un rey en juzgamiento en una noche de horror que nunca más sucederá en la historia de las tinieblas de la humanidad. Dijeron los fariseos, nosotros tenemos una ley, bramaron los enloquecidos adversarios de la luz, y según esa ley debe morir porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Aquí nos tendríamos que detener, pero no un poquito, sino mucho, pero bueno, sabemos que tenemos el tiempo limitado. Seguiremos esta línea más y luego nos detenemos. Dice, Él jamás dijo ser Dios, sino que afirmó ser su Hijo, como todos nosotros, tornándose el camino hacia el Padre. Sabemos que existe la reencarnación. Dios no creó a Jesús bueno como su propio Hijo
único hijo, que hay ciertas religiones que dicen que Jesús es su único hijo, el único hijo de Dios. Y también dicen que es Dios. Por tanto, yo creo que deberían de ponerse de acuerdo porque esto no lo dije, no lo aclara Jesús en ninguno de los evangelios. Sí que afirma Jesús ser el Hijo de Dios, pero es que aquí no hay ningún delito porque todos somos hijos de Dios. Bueno, podríamos pensar, ¿y cómo es que Jesús está tan apartado de nosotros en evolución? ¿Cómo es que está tan evolucionado? Porque sabemos que Dios es infinito y eterno. No tiene ni principio ni fin. Ni lo tuvo ni lo tendrá. Por lo tanto, Dios siempre ha existido y siempre como tal ha estado creando. Y Jesús es un hijo de Dios como todos nosotros, pero donde antiguamente, si viéramos siglos y siglos y más siglos atrás, encontraríamos, o mejor dicho, años luz atrás, encontraríamos a Jesús con las mismas luchas que estamos nosotros llevando. Pero él evolucionó, pensemos desde años luz atrás, evolucionó. Igual que él, hay otros espíritus más o tan evolucionados como él, donde nosotros también llegaremos a ser espíritus como Jesús y no seremos Dios y seremos y continuaremos siendo hijos de Dios, como somos todos. Dios jamás ha encarnado, jamás. Por lo tanto, Dios ha sido siempre el creador de todas las cosas. Y su hijo o sus hijos somos todos nosotros sin excepción. Todos nosotros sin excepción, incluyendo la gente mala, porque ya madurará y llegará a crecer. ¿Tendrán que venir muchas reencarnaciones? Claro está. Pero esto ahora nosotros que tenemos esta mentalidad, vamos a cambiar. Vamos a mejorarnos de la misma manera que Jesús se dio cuenta de que era mejor andar por el buen camino que no por el mal. Y él fue luchándose y evolucionando y llegar donde ha llegado. También lo podemos hacer nosotros, pero claro está, no podemos llegar en una sola encarnación a ser como Jesús por más que nos esforcemos. Lo mismo sería pretender que un niño de 3 años pueda sacarse una carrera con simplemente un año o un mes. Es imposible. Entonces, nosotros llegaremos a ser como Jesús, sí. Ahora, démonos tiempo, quizás muchas y muchas reencarnaciones, porque la evolución es lenta. No pensemos que todo se hace con escaleras rápido. No hay saltos en la evolución. Todo es lento. Y la propia evolución en sí ya denota el esfuerzo que hay detrás nuestro. Bien, pensemos y aclaremos. Jesús en ninguna de las afirmaciones de los evangelios dice que Él es Dios. En ninguno. Son inventos de las mismas religiones. Bien. Y lo que dicen aún más para complicarlo más, el decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto no lo comprenden ni ellos. Porque si Dios es Padre y el Hijo es Dios, entonces estamos con las mismas, ¿no? Y el Espíritu Santo aún lo complicamos más. Entonces, pongamos de una manera clara y fácil, Dios es el creador de todo, no de la humanidad, de todo, incluyendo Jesús, Buda, Siddhartha, Neftalí, otros, Elías y otros muchos más. ¿Vale? Jesús es el Padre de todos. Por esto, en la oración dijo Jesús, y cuando oréis, orad así. No dijo Jesús, porque si él hubiese sido Dios, habría dicho, y cuando oréis, orad así, Jesús mío de mi corazón, o Jesús. Sin embargo, Jesús siempre nos ha inclinado a hacer la oración
buscando a Dios, buscando a nuestro Padre. Por lo tanto, tengamos claro que Jesús no es Dios como nosotros tampoco somos Dios y tampoco formamos parte de Dios, no somos una parte de Dios. Somos su creación. ¿Ok? Mucho más fácil que esto no puede ser. Yo, si he creado cualquier cosa, ¿no? Imaginemos que hoy he creado este móvil. Pues este móvil no soy yo. Yo he creado, es mi creación. Yo lo podré amar, lo podré respetar, pero no soy yo. El móvil no lo soy yo. Entonces, a nosotros todos, sin excepción, somos la creación de Dios. En ningún momento podemos ni debemos pensar que somos parte de Dios. Estamos viviendo dentro de su pensamiento divino. Esto sí, ¿vale? Para aclarar, Jesús no es Dios. Es un espíritu muy evolucionado, donde se ha ganado, por esto nos comprende, donde se ha ganado, donde lo que ahora se encuentra. Bien, continuamos. Pero era necesario demostrarlo. La luz ciega a los que se aprisionan durante mucho tiempo en las tinieblas y sea aceptada y bien recibida lentamente. De ese modo era necesario su muerte para que de las sombras del sepulcro surgiese la claridad de la inmortalidad que encontraría a sus asesinos en el largo camino de la reencarnación, irguiéndolos hacia los altiplanos de la verdad. Sabemos que Jesús, después de desencarnar a los 3 días, se hizo visible, se hizo presente a María de Magdala, a los discípulos, y estuvo 40 días entre las personas, demostrando la inmortalidad. Por esto decimos que si Jesús, dentro de las leyes divinas, se pudo presentar a las personas, a los discípulos, también nosotros continuaremos viviendo. No fue un milagro, fue una cosa dentro de la lógica, dentro de las mismas leyes divinas. Seguimos, que se nos acaba el tiempo. El proceso era ya irreversible. Se había instalado la hora dolorosa y la conciencia terrena. Las criaturas se sumergían en un abismo de insensatez, demorándose en él durante milenios en peregrinación de retornos. En Jerusalén prefirieron a Barrabás y rechazaron a Jesús. A veces pienso, ¿no? Prefirieron a Barrabás, un señor que había matado, que había robado, que era un delincuente en la cual estaba encerrado en la cárcel. Prefirieron a Barrabás y rechazaron a Jesús. Para que vemos la humanidad donde llegamos todavía. Porque podemos pensar, bueno, esto fue hace 2000 años o más, pero qué poco hemos cambiado. Continúa diciendo, Pilatos prosiguió lavándose las manos sin limpiar su conciencia culpable. Se sabe que Pilatos estuvo mucho tiempo lavándose las manos, que siempre que se miraba las manos se las veía sucias. Imaginemos, ¿no? Siempre lavarse las manos porque no supo defender a Jesús, su conciencia culpable, porque él podía haber defendido a Jesús. Jesús tenía que morir, sí, estaba preparado así, pero Pilatos podía haberle defendido, sí, también. Esta era la actitud que él tenía, el poder. Él tenía el poder para poderlo hacer. Sin embargo, prefirió dejarlo a la voluntad del pueblo, ¿no? ¿Queréis matarlo? Pues allá vosotros, haced lo que queráis con él. Y bien que dice aquí, Pilatos prosiguió lavándose las manos sin limpiar su conciencia culpable. No llegó a limpiar la conciencia culpable, sin olvidarlo jamás,
Jamás olvidó aquellos momentos que podía haber Pilatos defendido a Jesús, sin embargo, por su egoísmo, se lavó las manos y se limpió de todo mal, pero en la conciencia que nadie puede sobrepasar, estaba grabado aquel mal que hizo. Él que tuvo la oportunidad máxima de poderlo, porque él podía haber mandado a esparcir a la multitud, sin embargo no lo hizo. Dice, continúa diciendo, suicidándose después, perturbó aún más su futuro en vez de solucionarlo. Vemos que a continuación Pilatos, después de la conciencia culpable, se suicidó, igual que Judas Iscariote, que después de tener la conciencia tan culpable, se suicidó. Pero pensemos que el suicidio no resuelve ningún problema, perdón, sino todo lo contrario, lo complica más. Recordemos que hemos dicho ya que Simón Pedro negó a Jesús 3 veces, estando y conviviendo con Jesús todos los días. Sin embargo, él no se hundió. Cuando se dio cuenta del grave error de haber negado a su maestro por 3 veces, no por una, él se levantó de donde estaba y creó la Casa del Camino, donde a partir de allí divulgó el cristianismo, ayudó a los enfermos y se dedicó al cristianismo. Y esto es lo que pudiera haber hecho Pilatos después del gran error que cometió. Tenía o podía haber hecho de comprender, de ponerse en el cristianismo y abrirse paso en el cristianismo, y habría resuelto muchos de los problemas que en el suicidio empeoró. Seguimos. En la sucesión de los siglos, la conciencia humana procura la vida, la liberación, mientras oye la voz confusa del procurador romano gritándole a la masa: esta noche sórdida, he aquí al hombre. Pilatos entregó al hombre para que hicieran con él lo que quisieran. Sin embargo, no era la solución. ¿Y qué hacemos nosotros con Jesús? La verdad es que estamos apoyando, analizando a Jesús, o también nos estamos apartando porque Jesús fue alguien que, como he escuchado en algunas personas, ¿no? Jesús fue alguien que, bueno, pues que actualmente tuvo la oportunidad de poder hacer las cosas, pero que sin valor ninguno. Si analizamos en verdad las enseñanzas de Jesús, pero no leemos a analizar profundamente, veremos la gran enseñanza que hay. Si encima analizamos todos los casos de curación que él hizo y muchas de las cosas que nos salen en los evangelios, veremos el poder de Jesús, la evolución que tenía Jesús. Si vemos que era capaz de apartar, de separar la obsesión del obsesor con el obsesado, que esto prácticamente no hay nadie que pueda ser capaz de hacerlo en breve, veremos la gran energía moral que tenía Jesús. Entonces, no nos apartemos de sus enseñanzas para que podamos ser llamados no hijos de Dios, sino seguidores de Jesús, porque hijos de Dios lo seremos aunque seamos rebeldes, aunque seamos malos, aunque seamos asesinos, continuaremos siendo hijos de Dios. Por lo tanto, con aquellos criminales, rebeldes, difíciles, que van a robar, pensemos que también son hijos de Dios. Bueno, hemos visto un capítulo fantástico. Y para la semana que viene, el Tabor y la inmortalidad. Bien, bueno, pues lo dejamos aquí con la ilusión de que os haya gustado. La verdad es que Amelia Rodríguez nos da mucha información sobre aquel tiempo
y hay cosas que no encontraremos y son de primera mano. No es que se lo haya inventado esta señora que era brasileña, que desencarnó en Brasil y nos trae mucha información de Jesús. Y no es que ella se lo invente, sino que ella ha buscado en el mundo espiritual toda esta información. Igual que Joana de Ángeles cuando nos habla, igual que otros muchos espíritus, o André Luiz y otros así. ¿Vale? Venga, chicos, os recuerdo que en el mes de agosto cerraremos un poquitín los estudios para más que nada para dejaros la libertad de poder descansar un poquitín de estos estudios que a mí me encantan, pero que reconozco que también es muy importante que estéis con los vuestros y para los vuestros. ¿Bien? Venga, pues dejamos aquí y vamos a hacer la oración de cierre. Bueno, gracias, Padre amado, por estas informaciones tan de primera mano que hemos recibido de Amelia Rodríguez. Perdónanos, por favor, porque posiblemente, ahora que tenemos la necesidad de cambiar, de mejorar, de salir de nuestra inferioridad, quién sabe si habremos pasado por estos lugares y habremos escogido también entre Barrabás y Jesús, habremos escogido a Barrabás. Perdónanos, por favor, todavía somos niños frente a la vida y necesitamos subir y apartarnos del hombre viejo que hemos sido para ser personas nuevas. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu comprensión, por tu perdón y por tu amor. Ayúdanos todavía, todos los días, a superarnos un poquitín más. Deja que nuestra mente se ilumine para que podamos ir enderezándonos y aceptando las enseñanzas de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor incondicional que nos tienes a todos, buenos y malos. Gracias y lo dejamos hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos el próximo capítulo, sea cuando sea. Chao.